empezar con la confección de la manga. Nosotros vamos a empezar, van a ver, de aquí, de este vértice. Vamos a empezar ahí, introduciendo la aguja de esta forma y vamos a sacar la hebra. Yo voy a introducirla por acá y saco la hebra. Es por el centro, sería. Bueno, empezamos desde acá. Sacamos la hebra y hacemos 2 cadenas, 1, 2, y en el mismo lugar donde sacamos la cadena vamos a hacer una vareta. Ahora vamos a tejer en este espacio 2 varetas, 1, 2, y aquí van a ver que en este lugar vamos a tejer otra vareta más. Esta van a ver que son 4 varetas que estamos tejiendo que no están dentro las 59 varetas que hicimos, que dejamos para la manga, es decir, son 4 varetas extras que estamos haciendo. Bueno, a partir de aquí vamos a tejer toda vareta, vamos a dar vuelta a toda vareta, vamos a tejer las 59 varetas que dejamos para la parte de la manga. Entonces ahora aquí directamente empiezo a tejer toda vareta hasta dar vuelta todas las 59 varetas que dejé para hacer la manga. Nosotros vamos a empezar esta primera fila de la manga con varetas porque como estamos levantando varetas de acá, de esta esquina, entonces para trabajar mejor después el punto fantasía es mejor que nos quede a la hora de trabajar el punto fantasía todo primero una fila de vareta y así no nos vamos a perder. Entonces ahora tejemos toda vareta hasta completar las 59 que teníamos en la manga. Tejimos las 59 varetas, van a ver que nos quedó este espacio. En este espacio lo que vamos a hacer es subir o hacer 3 varetas. Vamos a hacer aquí una vareta. Aquí en este lugar vamos a hacer otra. Y aquí en este lugar vamos a hacer otra. Y ahora vamos a cerrar sobre la primera vareta de comienzo de la fila con un punto deslizado. Y de esta forma terminamos la fila. En este caso nosotros teníamos 59 varetas de lo que sería la manga y también van a darse cuenta que nosotros al comenzar levantamos 4 varetas extras y al finalizar 3 extras, en total nos van a quedar un total de 66 varetas, que sería múltiplo de 6 y justo el múltiplo de 6 es el múltiplo de nuestro motivo. Vamos a empezar haciendo la primera fila de punto fantasía. Hacemos una cadena y en el mismo lugar donde hice la cadena hago el primer punto bajo. A partir de aquí vamos a trabajar la secuencia del tejido que es la misma que hicimos en el cuerpo. Empezamos haciendo una cadena y ahora hacemos una vareta. Contamos 1, 2 y en el tercer espacio hago una vareta. Nuevamente hago una cadena, vuelvo a realizar una vareta en el mismo lugar. Hago una cadena y vuelvo a realizar nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hago una cadena y ahora hago un punto bajo. Cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. De esta forma hice un motivo. Vamos a volver a repetir. El motivo es el mismo que hicimos nosotros para el cuerpo, así que no se van a perder. Solamente les estoy mostrando. Hacemos una cadena, contamos 1, 2 y en el tercer espacio hacemos vareta. Ahora hacemos cadena, nuevamente una vareta en el mismo lugar, una cadena y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos cadena y contamos 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. De esta forma hicimos otro motivo más. Van a ver que es el motivo que hacíamos al comienzo en el cuerpo. Es la primera fila de nuestro motivo. Bueno, ya ustedes ya seguramente lo saben re bien el motivo porque ya hicieron el cuerpo. Entonces ahora seguimos tejiendo la secuencia del motivo hasta terminar toda la fila. Estoy llegando al final de la fila, hice el último motivo y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el punto bajo. En el punto bajo que hicimos al comienzo de la fila, aquí cerramos con un punto deslizado, de esta forma. Ahora vamos a hacer la fila número 2. Vamos a hacer para ello 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 3 cadenas van a hacer de cuenta que son una vareta. Ahora vamos a hacer en la primera, en la segunda vareta un punto bajo.
Este va a ser el comienzo de la fila. A partir de aquí vamos a empezar la secuencia del tejido, que va a ser la siguiente. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a hacer una vareta aquí sobre el punto bajo de la fila anterior. Nuevamente hago 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a hacer ahora un punto bajo en la primera, en la segunda vareta, y así terminé un motivo. Vamos a volver a repetir. Acuérdense que este es el punto fantasía que hicimos en la parte de del cuerpo del saquito, así que no van a tener problema porque ya lo hicieron varias veces. Hacemos una vez más el motivo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí en el punto bajo de la fila anterior hago una vareta. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3, y hago un punto bajo en la primera, en la segunda vareta. Y así vamos a tejer ahora la fila 2 hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila 2, ya hice el último motivo y ahora vamos a cerrar la fila. Vamos a hacer ahora 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera, la segunda y la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma cerramos la fila número 2. Ahora vamos a hacer la fila 3. La fila 3 vamos a empezar haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en el mismo lugar donde saqué las cadenas voy a hacer una vareta. Hago una cadena y ahora hago un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Esta es la forma de comenzar de la fila número 3. Ahora vamos a hacer la secuencia de motivo, que va a ser una cadena, una vareta sobre la vareta de la fila anterior, nuevamente cadena, nuevamente una vareta sobre la vareta de la fila anterior, una cadena y una vareta sobre el mismo lugar, una cadena y un punto bajo en el punto bajo de la fila anterior. De esta forma hicimos un motivo más. Es igual, el motivo es el mismo que tejimos en la fila número 1, solamente que en esta fila también vamos mostrando dónde vamos a ir asentando los puntos. Vamos a hacer una repetición. Hacemos cadena, vareta sobre la vareta de la fila anterior, cadena y una vareta sobre el mismo lugar, cadena, otra vareta sobre el mismo lugar, cadena y ahora un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Hicimos un motivo más. Vamos a volver a repetir. Hacemos una cadena y una vareta sobre la vareta de la fila anterior, cadena, una vareta sobre el mismo lugar, cadena y una vareta sobre el mismo lugar. Hacemos una cadena y ahora hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. De esta forma vamos a tejer la fila número 3. Estamos llegando al final de la fila 3, ya hice el último motivo y ahora vamos a completar el motivo del inicio de la fila. Vamos a hacer una cadena y aquí en el mismo lugar donde sacamos las 4 cadenas del comienzo de la fila vamos a hacer una vareta. Ahora hacemos una cadena y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Contamos 1, 2, 3. Cerramos con un punto deslizado y de esta forma terminamos la fila 3. Ahora vamos a empezar a hacer la fila 4. La fila 4 vamos a empezar haciendo una cadena y un punto bajo en el mismo lugar. A partir de aquí comienza la secuencia, que es la misma que hacemos en la fila número 2. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y hacemos una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior. Nuevamente hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y hacemos ahora un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior. Eso sería un motivo. Volvemos a repetir. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior. Van a ver que es lo mismo que hicimos en la fila número 2. De esta forma repetimos toda la fila número 4.
Estamos llegando al final de la fila 4, hice el último motivo y ahora vamos a cerrar directamente con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de la fila, de esta forma. Y así terminamos la fila 4. Ahora vamos a hacer la fila 5, que es idéntica a la fila número 1. Empezamos haciendo una cadena y en el mismo lugar donde saqué la cadena hago un punto bajo. Y ahora hago una cadena y, como siempre, vamos a hacer una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Van a ver también que es idéntica a la fila número 3. Hacemos ahora una cadena y nuevamente una vareta del mismo lugar. Una cadena y una vareta sobre el mismo lugar. Hacemos una cadena y ahora hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Vamos a repetir una vez más. Hacemos una cadena y un punto bajo, mejor dicho, una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Una cadena, una vareta sobre el mismo lugar, una cadena y otra vareta sobre el mismo lugar. Una cadena y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Van a ver que es igual que la fila 1 o 3, es lo mismo, solamente que yo les muestro siempre cómo se comienza cada fila para que ustedes tengan en cuenta, pero en realidad todo el punto fantasía está realizado por dos filas, que puede ser la 2 y la 3, que se repiten sucesivamente, pero solamente cambian en la forma de comenzar. De esta forma tejemos la fila 5 hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 5, hice el último motivo y ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el punto bajo de la fila, del comienzo de la fila. De esta forma terminamos la fila 5 y a partir de aquí vamos a seguir tejiendo, repitiendo la fila 2 a la 5 hasta lograr un largo aproximado de 36 centímetros de largo o el largo deseado. Y también vamos a tratar de terminar en alguna fila que tenga la forma de abanico, sería en este tipo de fila, para después hacer lo que sería el puño de la manga. Terminamos de tejer aproximadamente 36 centímetros para el largo de la manga. Ahora vamos a hacer el puño. Van a ver que yo terminé la fila número, puede ser ya, sea la 1 o la 3, como son idénticas, entonces para que ustedes se den cuenta en qué fila terminamos. Ahora vamos a hacer algo parecido a la fila número 2, pero en este caso va a haber una variante. Vamos a empezar tejiendo una cadena para levantar la labor y vamos a hacer aquí en el mismo lugar un punto bajo. Vamos a hacer, el punto es igual que la fila número 1, pero en vez de hacer 3 cadenas, vamos a hacer 2 cadenas. Ahora tejemos 2 cadenas, 1, 2. Y aquí en este lugar, en el punto bajo de la fila anterior, hago una vareta. Nuevamente tejo 2 cadenas, 1, 2. Y sobre la segunda vareta de la fila anterior hago un punto bajo. Ahí terminamos una secuencia. Van a ver que es la misma, solamente que estamos cambiando la cantidad de cadenas. En la fila número 2 nosotros poníamos 3 cadenas. Ahora solamente estamos haciendo 2 cadenas. De esta forma nos ayuda a hacer más angosto el puño. Hacemos de nuevo, hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y ahora en el punto bajo de la fila anterior voy a hacer una vareta. Aquí se me ató un poquito el hilo, ahí está. Hice 2 cadenas. Ahora aquí en el punto bajo de la fila anterior hago una vareta y nuevamente hago 2 cadenas, 1, 2. Hago un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior, de esta forma. Van a ver que es el mismo procedimiento, solamente cambiamos por 2 cadenitas. Volvemos a repetir, hacemos 2 cadenas, 1, 2, y en el punto bajo de la fila anterior hacemos una vareta, hacemos 2 cadenas, 1, 2, y hacemos un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior. Vamos a repetir por última vez, hacemos 2 cadenas, 1, 2, una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior. 2 cadenas, 1, 2 y un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior. De esta forma vamos a tejer toda la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de la fila, de esta forma. Bueno, ahora vamos a hacer la fila siguiente, que va a ser todo en vareta. Ya a partir de aquí empezamos a hacer el puño y vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y en el mismo lugar donde hice las 2 cadenas voy a hacer la primera vareta. Vamos a trabajar toda esta fila de varetas. Vamos a ir levantando las varetas de la siguiente manera. Vamos a levantar
una vareta aquí donde están las dos cadenas, una vareta sobre la vareta, una vareta sobre las dos cadenas y una vareta sobre el punto bajo. Esa va a ser una secuencia, es decir que estamos levantando 4 varetas por cada uno de estos motivos. Vamos a volver de nuevo a hacer. Vamos a hacer una vareta donde están las dos cadenas, otra vareta sobre el punto vareta, una vareta sobre las otras dos cadenas y una vareta sobre el punto bajo. Volvimos a hacer una secuencia, es decir que por cada motivo levantamos 4 varetas. Van a ver, desde aquí comienza. Una vareta sobre las dos cadenas, una vareta sobre vareta, una vareta sobre las dos cadenas y una vareta sobre el punto bajo. Volvemos a repetir. Una vareta sobre las dos cadenas, una vareta sobre la vareta, una vareta sobre las dos cadenas y una vareta sobre el punto bajo. Vamos a repetir nuevamente. Ahora voy a contar las varetas. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Van a ver que por cada motivo levantamos 4 varetas. Entonces tejemos de esta forma toda la fila. Llegamos al final de la fila y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta. De esta forma. Porque las dos cadenas para levantar la labor no las cuento como vareta. Vamos a empezar la fila 2 y en la fila 2 vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Es decir que vamos a hacer el mismo borde que hicimos para la parte del cuerpo o la cintura. Empezamos haciendo 2 cadenas, 1, 2. Y vamos a hacer ahora 2 varetas de relieve por delante. 1, 2. Volvemos a hacer la segunda. 2. Ahora hacemos 2 varetas en relieve por detrás. 1, 2. Nuevamente, esta es una secuencia. Hacemos otra secuencia más. 2 varetas en relieve por delante. 1, 2. Hacemos ahora 2 varetas en relieve por detrás. 1, 2. Y de esta forma tejemos hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila número 2 y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la fila 3. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer al igual que la fila número 2, es decir, 2 varetas en relieve por delante y 2 varetas en relieve por detrás. Van a ver que ya ahora aquí la secuencia ya está delimitada y no vamos a tener problema. Entonces empezamos haciendo 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y 2 varetas en relieve por detrás, 1, 2. Nuevamente tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1, 2 y tejemos 2 varetas en relieve por detrás, 1, 2. De esta forma vamos a tejer la fila 3. En total para el borde vamos a hacer 5 filas repitiendo la fila número 2.